Juan capítulo 6, versículos 5 al 11. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Griego bíblico, el versículo 11. Elaben un tus artus ho Jesús, kai eucharistesen, kai edoken tois anakeimenois, homoios kai ekton opsarion hoson ethelon. En el versículo 11 observamos un verbo con el código Strong 1325, edoken. El verbo original es didomi. Es un verbo indicativo aoristo, activo tercera singular. Significa dio o repartió en forma activa con voluntad a los discípulos. Jesús, sabiendo lo que iba a hacer Felipe, pero para probarle, pregunta: ¿cómo podremos alimentarle a esta multitud? Felipe diciéndole: aunque tengamos 200 denarios de pan, no podría alimentar a toda esta gente, que son más de 5000 hombres, y si sumara a los niños y las mujeres, serían más de 20.000 personas. Felipe era tan rápido con los números, y según su cálculo era imposible de alimentar a toda esta gente. Andrés, rápido en acción, salió a buscar algo de comida y encontró de un niño 2 pececitos y 5 panes, pero era muy poco para toda la gente. El cálculo de dinero, buscar la comida y el ofrecimiento de lo que tenía un niño no podían solucionar el problema de alimentar a toda esta gente, porque era mucha gente. ¿Qué pretendía Jesús que hicieran sus discípulos entonces? Sabiendo que no había ninguna solución, ¿qué quería de los discípulos? Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran a la gente sentar de a un grupo, y luego bendijo la comida y dio en forma activa, con voluntad, a sus discípulos, para que ellos mismos repartieran la comida a toda la gente. En los otros 3 evangelios describen que Jesús dijo: dales vosotros de comer. Jesús ordenó a sus discípulos, sabiendo que hay solo 2 pececitos y 5 panes, pero que ellos mismos repartieran y alimentaran a toda esa gente. Es como ordenar al siervo que le llevara el agua como si fuera vino al maestresala de la boda en Caná. Jesús pudo haber alimentado él mismo a toda la gente en un instante, haciendo bajar del cielo la comida, por ejemplo. Pero ¿por qué Jesús habrá dicho a sus discípulos que ellos mismos alimentaran a la gente, exigiéndole algo imposible de realizar? Porque Jesús tenía la compasión de la gente como las ovejas desamparadas y dispersas de perder su pastor. Al perder a Juan Bautista, el líder espiritual del pueblo, el pastor de las ovejas, para que cada uno de sus discípulos tuviera la misma compasión y la responsabilidad sobre esa gente, estas ovejas perdidas. Porque para este propósito Jesús reunió a los 12 discípulos y los está enseñando. Cuando los discípulos empezaron a repartir a la gente lo que tenían en su mano, los pequeños pedazos partidos en 12 de los 2 pececitos y 5 panes, con fe,
comenzó a multiplicarse esos pequeños pedazos y cada uno de los 12 discípulos experimentó el milagro de poder alimentar a toda la gente, como experimentó el milagro del agua convertido en vino el siervo que llevó el agua al maestresala con fe. El milagro lo hizo Jesús, pero a través de las manos de sus discípulos, como si ellos mismos alimentaran a esta gran multitud, a las ovejas desamparadas. Por eso, Jesús solo bendijo la comida y dio a sus discípulos para que ellos mismos la repartieran para más de 20.000 personas. Jesús hizo este milagro para sus 12 discípulos, no para la gente.